este momento son las 9 de la mañana con 14 minutos. Vamos a abordar varios temas en lo que nos queda de la primera hora de hoy. Y empezamos por el tema de la Universidad de San Carlos, la rectoría y todo lo que ha estado sucediendo alrededor de ese tema en la Corte de Constitucionalidad. Está muy claro que la palabra fraude ha sido utilizada por infinidad de fuentes en estos micrófonos y también está muy claro que todo esto pasa por la máxima corte. Hay que añadir a todo esto que la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales han asegurado que van a utilizar las vías legales e institucionales para defender la legalidad, la auténtica autonomía universitaria y los principios democráticos de la USAC, haciendo alusión precisamente a este tema. De los tres invitados de hoy tenemos ya a dos con nosotros. ¿Los presenta usted? Así es, se trata del licenciado Marco Canteo y del licenciado Eddie Kush, los dos son abogados, y el licenciado Kush de Acción Ciudadana. Ambos, por supuesto, aprovechamos para desearles feliz Día del Padre. Sí, a ambos, si son papás, feliz Día del Padre. Y empezamos con el licenciado Canteo. Licenciado, gracias por estar acá. ¿Cómo ve usted, cómo analiza ese ya evidente enfrentamiento interno que hay en la Corte de Constitucionalidad? Sobre todo, se pone de manifiesto con las declaraciones de ayer del magistrado Roberto Molina Barreto aquí en Emisoras Unidas. Buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Emisoras Unidas y a ustedes particularmente. Sí, yo creo que lo que ha sucedido en los últimos días, particularmente con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en torno a la elección del rector de la Universidad de San Carlos, evidencia que al interno de la Corte hay cierta división que creo que hay que intentar superar, sobre todo porque la Corte debe ser garante del mantenimiento del orden constitucional y por lo tanto se requiere de una Corte armónica y una Corte que en la medida de lo posible pueda sacar adelante no solo la magistratura sino varios temas delicados en el país, ¿verdad? Es digamos que yo no recuerdo, digamos, algunos ejemplos o algunas ocasiones en las que se haya pronunciado, digamos, determinados magistrados de esta manera, digamos, en contra de una presidencia de la Corte de Constitucionalidad, tomando en cuenta una regla básica que existe en la ley de amparo y exhibición de personal, y es que la máxima autoridad de la Corte es la presidencia, ¿verdad? Es la autoridad jerárquica, ¿no? Entonces creo que lo ideal hubiese sido, digamos, que estas asperezas, estas diferencias se resuelvan en el foro interno para evitar dar esta imagen de división, ¿verdad? Pero digamos, en el fondo lo que también significa es que la elección de Walter Mazariegos ha puesto, digamos, no solo a la Corte, sino a diversos actores y sectores del país en una serie de debates muy interesantes sobre el papel de la Universidad de San Carlos, no solo a nivel estudiantil, que debería ser, o a nivel académico, que debería ser su razón de ser, sino por el papel que tiene la Corte de Constitucionalidad en la vida política del país, ¿verdad? De hecho, digamos, creo que este conflicto, digamos, todavía, si me permite la expresión, es la cola de los procesos de elección de segundo grado que hemos estado viendo, en donde la Universidad de San Carlos, particularmente el rector, ha tenido un rol, digamos, protagónico en varios de esos procesos, y creo que eso también, este conflicto que usted me plantea, también tiene que ver con ese papel. Por lo tanto, digamos, contestándole y ya yéndome a otro punto, pero relacionado a esto, por supuesto que es de interés de todos los ciudadanos, por supuesto que es interés de los profesionales egresados de la universidad, como en mi caso, y por supuesto que es interés del cuerpo docente y los estudiantes estar involucrados en este debate para recuperar la universidad y darle su verdadero papel protagónico en la formación profesional de los estudiantes. Por lo tanto, yo creo que todos los ciudadanos que tenemos interés en que el país camine de determinadas maneras democráticas y dentro de un marco de legalidad, estamos muy interesados en que este proceso sea transparente y que si hubo fraude se corrijan y que podamos tener una autoridad legítima y que represente los verdaderos intereses del estudiantado y de los intereses nacionales que representa en comisiones de postulación, en juntas directivas, en juntas monetarias, etcétera, ¿verdad? Licenciado Kush, ¿no le parece que el tema de la USAC ha llegado demasiado lejos en la Corte de Constitucionalidad? Buenos días. Buenos días y gracias por el saludo, lo tomo con cariño. Realmente creo que estamos ante
pues ya la estructura, el cómo es diseñado el sistema para que todos estos problemas, a través de las formas, de los procesos o de los huizachismos, vamos a reducirlo a este concepto, lleguen a la Corte y que al final las formas son las que definen el fondo. Lamentablemente es evidente, y por eso es que no se conoce a cabalidad el fondo, porque el fondo es evidente para todos. Digamos, hay una ilegalidad, no se cumplieron con los pasos, hay recursos que no se resolvieron en tiempo, que no hubo oportunidad de hacerlo, y todo fue diseñado para que efectivamente llegue hasta este punto y que la Corte de Constitucionalidad deba definir. El problema es que la Corte, queda en evidencia lo que ha pasado en estos últimos días, especialmente con la nota que envía el magistrado Molina Barreto, inhibiéndose ya de conocer estos casos, pero planteando, pues, podríamos decir una posición de defensa relacionada que no ha decidido el fondo, sino solo las formas. Vemos cómo ese huizachismo, lo vamos a sofisticar un poco más en el concepto de legalismo alienante, se evade de la justicia verdadera y atiende a los grupos que tienen un interés relacionado a esta elección. Para todos es trascendental, lo decía el licenciado Canteo, que esta elección es importante para el país. Lamentablemente no se atiende a esa colectividad y eso impacta en la confianza y la legitimidad que tiene la Corte, que ya de entrada ya hay incluso serios cuestionamientos, incluso propuestas de reformas, consultas populares, porque ya no se tiene esa confianza en una de las Cortes que debiese solucionar estos conflictos, especialmente si hablamos de los conflictos constitucionales. Le vamos a pedir a nuestros invitados que se queden en línea. Es momento de pausa, regresamos muy pronto. Está escuchando A Primera Hora de Emisoras Unidas.
conversamos con nuestros invitados acerca de este tema de la Universidad de San Carlos, la rectoría de dicha casa de estudios, el tema del fraude en la elección del rector. Y que es dicho por prácticamente 9.5 de cada 10 fuentes que hablan en este espacio, mencionado como tal. Y se añadió también el tema, lo que está ocurriendo a lo interno de la Corte de Constitucionalidad, donde hay una evidente disputa, división interna sobre el tema, y lo que muchos consideran que, usted le preguntaba a uno de nuestros invitados, ha llegado demasiado lejos, algo que tendría que haberse resuelto de una manera para muchos fácil. Y eso se suma que la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales dicen que van a utilizar las vías legales y también las institucionales para defender la legalidad y la auténtica autonomía universitaria y los principios democráticos en la USAC y de la USAC. Tenemos a dos invitados que ya han intervenido, ¿recordamos quiénes son? Así es, se trata del licenciado Edicush y del licenciado Mario Canteo. Maco Canteo. Y tenemos también ahora a la licenciada Patricia Gámez, preside el Colegio de Abogados y también es integrante de la Asamblea de los Colegios Profesionales. Licenciada Gámez, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Claro que sí, es un gusto. Buenos días. Licenciada Gámez, ¿cuál es el principal peligro o el mayor peligro que ve la Asamblea de Colegios Profesionales con respecto a la elección del rector de la Universidad de San Carlos? Bueno, la Asamblea de Presidentes, constituida por los presidentes de los colegios profesionales, puso en conocimiento dentro del seno de la Asamblea y a nivel público también, y ante las instancias judiciales pertinentes, el hecho de la falta de representatividad, que no se permitió a los colegios profesionales, se dio posesión a los representantes legítimamente electos por cada uno de los colegios profesionales, por las elecciones que quedaron validadas por los tribunales electorales, algunas no, pero son unas pocas, pero la gran mayoría no se les dio posesión a los representantes profesionales, de manera que no pudieron participar en la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo que deslegitima gravemente el poder representativo de la Asamblea de Presidentes. Bueno, en este sentido, quisiera mantener la charla y pasar ahora con el licenciado Canteo. Licenciado Canteo, ¿usted no cree que hay, digamos, en el ambiente cosas que han ocurrido que vale la pena analizar, como por ejemplo este llamado que hizo ACIES a la magistrada designada por la USAC, Julia Rivera, para que se inhibiera? Ella sigue ahí resolviendo. ¿Usted cómo ve eso ya avanzados los días y que no pasa nada dentro de la CC en tal sentido? Sí, han existido varios llamados, no solo de sectores organizados, sino de profesionales y ciudadanos en particular, para, en primer lugar, que este proceso tenga un término con base a los estándares constitucionales que exige los procesos de amparo, ¿no? Creo que esto es un elemento fundamental, digamos, que la Corte retome ese papel que la Constitución le otorga, de velar por la institucionalidad del país, entre otros aspectos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, el hecho de que la magistrada designada por el Consejo Superior Universitario esté sometida a un mayor escrutinio público deviene precisamente porque ella ha sido designado por ese Consejo Superior Universitario que hoy se cuestiona, ¿verdad? Pero pareciera que a ella no, ni le va ni le viene, como que le estuvieran hablando a otra persona. Claro, porque yo creo que existe el temor, y en esto por supuesto estoy especulando, el temor de que si estos amparos caminaran en su justa dimensión, pues el nombramiento de ella queda en entredicho, ¿no? Entonces creo que de alguna forma es una autoprotección y claro, cualquier magistrado, digamos, de altas cortes debería inhibirse, digamos, tratándose de un asunto que él puede afectar o le puede interesar directamente. Pero tampoco, digamos, vamos a olvidar el pasado de la Corte y su funcionamiento, ¿verdad? Esta Corte, por su propia naturaleza, porque así fue diseñado por la Constitución, los magistrados, si bien es cierto, moralmente y éticamente deberían inhibirse, pues la verdad es que la propia ley de amparo les permite seguir conociendo estos casos, y como después de esta Corte no hay una instancia que pueda revisar sus actuaciones, pues es prácticamente difícil, digamos, que esas inhibitorias se den, ¿verdad? Pero claramente, digamos, a mi juicio, digamos, se ve un conflicto de intereses
en la magistrada Julia Rivera debería inhibirse, pero también entendemos la lógica de cómo funciona el marco de elección de las altas autoridades del Estado, como en este caso la Corte de Constitucionalidad. Y aquí, si me permite, Luis Felipe y sus radioescuchas, aquí es donde uno puede ver si funciona lo que se llama en doctrina el principio de gratitud o ingratitud, ¿verdad? Normalmente se dice que en las altas cortes funciona el principio de ingratitud, es decir, una vez tú me nombras, yo me olvido de quién eres y fallo conforme a derecho. Ese es el marco ideal, pero lo que uno puede ver en el país es que en muchas ocasiones, como en esta, no es el principio de ingratitud el que priva, sino el principio de gratitud. Licenciado Kusch, en esa misma línea, ¿quiénes creen que detrás de la defensa de la elección de Walter Mazariegos como rector de la USAC está también defender la designación de Julia Rivera y de José Luis Aguirre como magistrados en la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo lo ve? Sí, bueno, yo creo que existe un evidente conflicto de intereses y obviamente parte de lo legal, de lo ético, y que prácticamente incluso existe o se dice que existe un doble conflicto de intereses, no solo porque fue este mismo Consejo Superior Universitario quien la nombró como magistrada, sino aparte en otras notas se habla sobre un pariente que también está en representación de la universidad ahí dentro con el mismo rector, ilegítimo. Entonces yo creo que más allá de esto estamos viendo, y me llama la atención realmente, cómo es que las personas que han salido de la universidad, que han estudiado en la universidad, resultan siendo los verdugos. No sé si todos los magistrados ahorita de la Corte son de la Universidad de San Carlos, sino en su mayoría, pero sorprende cómo ha llegado a un nivel de debilitamiento, de perversidad del sistema, en el hecho de que prácticamente los egresados terminan siendo verdugos de lo que conocemos como la universidad, y que llega tan a las raíces que lamentablemente no vemos un futuro claro para la universidad, dado estas cuestiones éticas que no deberían de ser cuestionadas, sino ellos mismos las deberían de exponer, especialmente de la magistrada, porque de entrada ya no es legítima ni genera confianza cualquier resolución que se emita, sea de forma o de fondo. Paso con la licenciada Patricia Gámez. Licenciada, volviendo al tema de la Asamblea de Colegios Profesionales, están planteando defender la legalidad, la auténtica autonomía universitaria y los principios democráticos de la USAC. ¿Qué ocurre con un país como Guatemala si esta batalla, digamos, se pierde? Si al final de cuentas se queda Walter Mazariegos y toda esta legalidad, la autonomía universitaria y los principios democráticos de la USAC son burlados. ¿Qué piensa? Bueno, definitivamente la confianza ciudadana está depositada sobre estos procesos que demandan transparencia, participación plural, representación legítima, participación efectiva. Yo creo que Guatemala en general pierde mucho, es la única universidad pública y debe ser ejemplo de legalidad, de participación ciudadana, ¿no? O sea, ¿usted sí ve que en el momento en que, digamos, pasan los días, las semanas, los meses, Walter Mazariegos toma posesión, le dan finiquito, todo esto sería para el país un precedente muy grave en el contexto de la recuperación de la confianza para la justicia? Así es como usted lo ve. Así lo ve la Asamblea y así lo veo yo a nivel profesional, porque definitivamente la confianza ciudadana, como le digo, queda en entredicho el extremo de que los órganos de justicia, cuando esta discusión se eleva a ese ámbito jurisdiccional ya, porque ya se elevó desde distintos ángulos esta discusión jurídica, pues debe atenderse ese clamor ciudadano que se da sobre una revisión de una elección señalada de múltiples irregularidades. Licenciada Canteo, mientras tanto el tiempo pasa y es 1 de julio cuando debería de tomar posesión o no el próximo rector de la Universidad de San Carlos. ¿Cómo lo ve usted? Excelente pregunta, porque creo que hay que mencionar varios aspectos en la vía propiamente legal. La primera es que, si bien es cierto, la Corte suspendió 2 amparos que otorgaban la suspensión definitiva de la elección de Walter Mazariegos, hay que recordar y señalar que hay otros 21 amparos
pendientes que la Corte debe conocer. Esto es muy importante porque en varios de estos amparos que aún deben de conocerse, hay aspectos muy relevantes como quienes lo presentan fueron aquellos electores que fueron excluidos el día de la elección. Por lo tanto, digamos, va a ser difícil que la Corte, bajo estas premisas, pueda volver a fallar la falta de legitimación como lo hizo en los otros casos. Por otro lado, hay que recordar que el movimiento USAC Dire, el día de ayer, si no me equivoco, presentó 5 amparos preventivos, ¿verdad? A efecto, digamos, que las Cortes constituidas en Tribunal de Amparo puedan conocer, digamos, estos amparos debido a que el señor Walter Mazariegos no cuenta con finiquito y por lo tanto no podría asumir el cargo. Así que yo creo que la batalla legal está lejos de resolverse, ¿verdad? Hay muchos amparos en proceso y ahora de la vía constitucional también se ha pasado la vía penal porque ayer se presentaron denuncias penales en el Ministerio Público a efecto de que se haya investigado esta elección y todos sus pormenores bajo varias figuras electivas, algunas menos graves y otras realmente gravísimas, ¿verdad? Así que yo creo que todavía están en juego la batalla legal. Creo que lo único que se demanda en esto, bueno, lo más sensato que se demanda en este momento es que las Cortes actúen con prontitud, que actúen apegado a la legalidad y particularmente a la Constitución a la cual se debe. Nos queda muy poco tiempo. Licenciado Kusch, ha mencionado algo el licenciado Canteo que vale la pena que usted nos haga un corto pero directo análisis. El movimiento USAC Dire emprendió acciones por la vía penal. ¿Esto qué significa en el contexto de lo que estamos hablando? Bueno, realmente implica que hay un cuestionamiento fuerte sobre la legalidad y el abuso de poder propiamente de las autoridades universitarias. Creo que es una lucha que continúa por parte de los estudiantes y también de los cuerpos electorales que no fueron acreditados. De ejemplo, está en la Asamblea de Presidentes, existen cuerpos electorales de estudiantes y en general yo creo que para la población sería sano que se resuelva esto de la mejor manera, especialmente no legitimar ni legalizar este fraude que ha sido evidente y dañino para toda la población y que puede incidir incluso en procesos como elección de Contralor y en otros espacios incluso a nivel electoral ya para el próximo año. Cerramos con la licenciada Patricia Gámez. ¿Qué sacamos en limpio de esta charla, licenciada Gámez? Le ruego ser muy breve. Bueno, lo que tenemos cifrada la esperanza es en los órganos jurisdiccionales para que atiendan los planteamientos que legítimamente se han presentado en cuanto a la falta de representación de los órganos que están llamados a intervenir en este tipo de procesos. Y creo que en eso radicaría la legalidad, la representación y la estabilidad de este proceso que se está cuestionando duramente, ¿verdad? Muchas gracias a nuestros 3 invitados por haber estado hoy acá en la primera hora. Vamos a la pausa. Regresamos. Continúe escuchando a Primera Hora de Emisoras Unidas.